Hola a todos, muy buenos días o muy buenas tardes, según el lugar desde donde se estén conectando, y bienvenidos a este nuevo Facebook Live de la OPS, en donde analizamos con expertos temas relacionados con la COVID-19. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y hoy vamos a conversar sobre consumo de tabaco y la COVID-19. Algunas de las preguntas que vamos a estar abordando con nuestros expertos tienen que ver con si los fumadores están en mayor riesgo de infectarse por COVID-19, cuál es el riesgo si se llegan a infectar con COVID, y si el humo de tabaco, si proviene de una persona que tiene la COVID-19, puede transmitir la enfermedad. Pero para conversar sobre esto y sobre muchas otras preguntas, vamos a estar conversando hoy con Adriana Blanco Marquizo, jefa de la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Sebastián, bien, hola amigos, gracias. Gracias Adriana por acompañarnos. También está con nosotros Carlos Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica de la CEPAR. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todo el mundo y muchas gracias por invitarme. Claro que sí. Y también nos acompaña Francisco Armada, que es asesor regional en tabaco de la OPS-OMS. Hola Francisco, buenos días. Hola a todas y todos, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias a los tres por acompañarnos desde, sabemos que están en Ginebra, sabemos que están en España y también aquí en el área de Washington, D.C., así que gracias por acompañarnos. Y ustedes que están conectados en vivo, en el Facebook, también pueden enviarnos preguntas o comentarios a través del chat que los iremos leyendo y contestando aquí con nuestros expertos. Pero para ponernos un poco en contexto en el tema de hoy de consumo de tabaco y de la COVID-19, quería recordar un poco que los productos de tabaco desafortunadamente matan a más de 8 millones de personas cada año en el mundo, que el consumo de nicotina y de tabaco aumentan el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y neumopatías. Y también sabemos que en estos 6 meses la COVID-19 ya ha superado los 14 millones de casos en el mundo y lamentablemente ha provocado la muerte de más de 478.000 personas en el mundo. Pero bueno, Adriana, para comenzar, quería consultarte si sabemos cuántos fumadores hay en el mundo y también si los fumadores tienen más riesgo de contraer la COVID que los no fumadores. Bien, gracias Sebastián y un gusto de estar otra vez en la región, un gusto de estar con los amigos de Facebook que nos acompañan y con los colegas del panel. La cantidad de fumadores en el mundo es de 1.2 mil millones en el mundo, lo cual es una cantidad grande, pero quiero hacer un comentario y es la primera vez en el contexto del control del tabaco que el número absoluto de fumadores ha disminuido, lo cual quiere decir que las medidas que se están utilizando para controlar el consumo de tabaco y en todas sus formas están siendo efectivas. Por supuesto, esto no, es un promedio, no es cierto país a país, pero sí podemos decir que a nivel mundial, por primera vez, no solo la prevalencia, sino también el número absoluto de fumadores que se mantenía en crecimiento, básicamente por el crecimiento de la población, ha disminuido. En cuanto a tu pregunta de si los fumadores tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad, OMS ha hecho una revisión de literatura al respecto porque hubieron en su momento algunos elementos en la prensa que estuvieron manejando la posibilidad de que los fumadores tuviesen menos posibilidades de contraer la enfermedad, lo cual no se ha podido determinar aún ninguna de las dos cosas, ni que tengan más ni que tengan menos. Intuitivamente uno puede pensar que el consumo de un producto que daña los pulmones básicamente podría generar mayor facilidad de que una persona tuviera un cuadro pulmonar. Lo que sí la OMS ha podido comprobar en la revisión de la literatura de los casos, también acordémonos de que estamos bastantes cortos, o sea, nos parece que hace mucho tiempo que está la pandemia, pero 6 meses para hacer análisis de qué pasa con las personas no es mucho tiempo, sobre todo si se quieren hacer análisis bien
que se conduzcan bien. Lo que sí se ha visto es que la gravedad de los síntomas, la gravedad del desenlace es peor en los fumadores que en los no fumadores, y probablemente Carlos en algún momento nos va a ilustrar, porque sé que él tiene muy buenas cifras en cuanto a este punto. Seguro. Sí, eso quería justamente preguntarle a Carlos, ¿no? Siguiendo la relación con lo que venía diciendo Adriana, si los síntomas de la COVID-19 son más intensos en los fumadores y qué han visto en España, si han sido casos más graves, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Sí, nosotros aquí en España la experiencia que tenemos es esta que estáis comentando. De hecho, un estudio que hemos realizado en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, hemos encontrado un estudio en el que es un metaanálisis en el que se han analizado ensayos clínicos, estudios clínicos en los que había más de 6.000 pacientes. Pues bien, hemos encontrado que aquellos fumadores que sufren COVID-19 la padecen con una mayor gravedad que sujetos que padecen COVID-19 y no son fumadores. De tal manera que los fumadores tienen el doble de posibilidades de desarrollar una forma clínica grave de la enfermedad que los no fumadores. Pero es que además también hemos encontrado que si analizamos lo que sería una variable compuesta constituida por posibilidad de sufrir insuficiencia respiratoria aguda grave, posibilidad de que como consecuencia de ello tengas que estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos, posibilidad de que como consecuencia de ellos requieras ventilación mecánica, y posibilidad de muerte, pues resulta que el grupo de fumadores que padece COVID multiplica por 1.7 sus posibilidades de sufrir esa variable compuesta en comparación con el grupo de no fumadores. Luego, la conclusión es clara. Los fumadores padecen formas clínicas graves de COVID más que los no fumadores, y además requieren ingreso en la UBI, requieren ventilación mecánica y mueren con mayor facilidad que los no fumadores. Wow. Fuerte, ¿no? Interesante los datos, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Que yo no fumo, pero los fumadores deberían estar atentos también, ¿no? A esta información que no sé si está tan disponible, porque justamente hemos visto ciertas noticias circulando que al contrario, ¿no? Establecían un vínculo entre el tabaco y la prevención o el tratamiento de la COVID, ¿no? Y muchas personas creyeron que si fumaban reducían los riesgos, pero Francisco, no sé si puedes contarnos qué se sabe sobre eso. Fundamentalmente, yo creo que vale la pena aclararlo, no existe ninguna evidencia, no existe absolutamente ninguna evidencia rigurosa que apunte en ese sentido. Fue, digamos, lamentable cómo se divulgó esa información, y fue lamentable cómo justamente alguna gente con algunos intereses perversos se aprovecharon de esa información para promocionar un producto que sin ningún tipo de duda produce una gran cantidad de daño y produce una gran cantidad de muerte. Entonces, en conclusión, no existe ninguna evidencia rigurosa en ese sentido, ¿no? Y creo que es muy importante que aclaremos y enfaticemos eso, y así se ha estado divulgando. Lo que sí está muy claro es que el tabaco, en cualquiera de sus formas, es un producto que tiene un impacto terrible para la salud, en términos de muerte, en términos de enfermedad, y por eso es tan importante aquellas personas que tienen esa adicción, facilitarlas que dejen de consumirlo, facilitarles la cesación del consumo de este producto. Y, Adriana, a nivel global, entonces, ¿qué tan grave es el problema de tabaco? Sigue siendo, ¿no? Porque hace muchos años que se viene trabajando, impulsando muchas medidas para controlar el tabaco, pero ¿cómo estamos actualmente? Bueno, sigue siendo un problema grave, y la base de eso, y voy a contestar de pasada una pregunta que veo acá en el chat,
que hizo el amigo Cóndor Estrada, que pregunta por qué estos productos, si son letales, son legales. Y me parece una pregunta muy pertinente, ¿no? Y hay una cosa muy clara. Cuando el mundo pudo darse cuenta de la letalidad de estos productos, los productos ya estaban distribuidos en forma masiva en el mundo. Este producto es un producto adictivo. Entonces, como producto adictivo que es, la solución de prohibirlo no es una solución que realmente sea la mejor, porque obviamente las personas cuando son adictas buscan otros recursos para poder encontrar el producto. Entonces, esa es una de las razones por la cual este es un problema grave. Y la otra razón por la cual este es un problema grave es porque hay una industria que gana enormes cantidades de dinero con la venta de cigarrillos y que no tiene el más mínimo deseo de disminuir sus ganancias. Digo, a pesar de que por ahí en sus sitios web diga que sí, pero buscan en general formas que de una forma u otra sigan manteniendo a la gente enganchada en el tabaquismo. Para mí el tabaquismo es una epidemia en cámara lenta, ¿ok? O sea, no nos impacta como impacta la COVID, porque la gente, uno no ve esa relación directa entre el virus y la muerte, o sea, como vemos ahí, con el consumo de tabaco y la muerte. ¿Por qué? Porque las muertes de tabaco tienen una distancia en el tiempo de 10, 20, 30 años en cuanto a estas enfermedades se gestan, y además son enfermedades que son multicausales, o sea, es muy difícil en cada individuo decir esto es por el tabaco, esto es porque come mal, esto es porque no hace ejercicio. Pero la combinación de cosas las hace letales. Entonces, el problema sigue siendo grave. La solución existe. El convenio marco para el control del tabaco que está en vigencia desde hace más de 15 años, contiene las soluciones que son necesarias para controlar esta epidemia. Pero lamentablemente, por el otro lado, tenemos una industria que, como les decía, hace lo más que puede para evitar que se reduzca el consumo de sus productos. Entonces, claro, sí, todavía estamos frente a un problema grave. Seguro. Carlos, con pandemia o sin pandemia, ¿no? Pero ¿cómo afecta el tabaco a los pulmones? ¿Qué deberíamos saber sobre eso? Y luego te quiero hacer una pregunta que nos manda en el chat Mario Alejandro Delgadillo, que dice, ¿qué pasa con alguien que dejó de fumar hace un año, ¿no? Si permanece en mayor riesgo el exfumador. Bien, digamos que sin duda el tabaquismo es el principal factor de riesgo de las enfermedades pulmonares. Pero no solamente es un factor de riesgo, es que resulta que es también una causa de enfermedad. Por ejemplo, el 85% de los pacientes que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, padecen esta enfermedad porque han fumado. Si no hubieran fumado, no padecerían esta enfermedad. Pero es que fíjese usted, alrededor del 85-90% de los pacientes que padecen cáncer de pulmón padecen esta enfermedad porque han fumado. Si no hubieran fumado, no padecerían esta enfermedad. Y fíjese usted que le estoy hablando de la EPOC y del cáncer de pulmón, que son dos de las enfermedades pulmonares más frecuentes, pero le puedo hablar de las neumonías, que también son más frecuentes en los pacientes fumadores, o de la tuberculosis pulmonar, que también es más frecuente en los pacientes fumadores. En fin, como le digo, es el principal factor de riesgo y en muchas causas, y en muchas ocasiones, la causa fundamental de patología respiratoria. Así que creo que con eso contesto claramente a su pregunta. Y con respecto a la pregunta que hacen en el chat, pues vamos a ver, se sabe que al dejar de fumar de manera inmediata comienza a haber beneficios. Los primeros beneficios que ocurren son aumentar la capacidad respiratoria, aumentar la capacidad de hacer ejercicio físico, una mejoría en el sentido del gusto y en el sentido del olfato. Estos son mejorías que aparecen al cabo de los 15, 20 días, 3 semanas después de haber dejado de fumar. Muchas de estas mejorías ya las comienza a sentir el exfumador. Pero fíjese usted, cuando ya se lleva 6 meses sin fumar,
pues hay una disminución de los síntomas respiratorios atribuibles al consumo del tabaco, la tos, la expectoración, en ocasiones la sensación de falta de aire. Entonces, como ve, ya desde muy pronto que se deja de fumar, comienzan a aparecer mejorías. Lógicamente, después de un año, estas mejorías son todavía más llamativas, ¿no? Entonces, con respecto a la COVID-19, pues hombre, en este momento no tenemos datos para poder decir que un exfumador de un año de evolución tiene menos posibilidad de que la COVID-19 que padezca sea más grave que un sujeto que continúe fumando. No tenemos esos datos, pero con todo esto que yo le estoy diciendo, parece muy plausible que la respuesta fuera afirmativa. Seguro. Y por eso mismo, Sebastián, si me permites, creo que no podemos enfatizar lo suficiente la importancia de abandonar el consumo de tabaco. Creo que eso podemos repetirlo miles de veces sin lograr enfatizar lo suficiente. No solamente que van a obtener beneficios inmediatos para su salud, sino a medida que transcurre el tiempo van a aumentar los beneficios que van a tener para la salud. Por eso, si siempre ha sido una buena idea dejar de fumar, en este momento lo es aún más. Si es que eso es posible, pero en este momento lo es aún mejor idea dejar de fumar, y por eso es tan importante sacar provecho de las distintas opciones que pueden existir para la cesación de tabaco. Hoy en día, por ejemplo, hay varias alternativas online, varias alternativas que están disponibles a través de sitios de web, páginas informativas en las cuales pueden obtener información y tips de cómo dejar de fumar y cómo librarse de del consumo de este producto que tiene claramente consecuencias para la salud. Y no solamente tiene consecuencias, y esto se vincula con una de las preguntas que está en el chat, no solamente tiene consecuencias para quienes lo consumen, sino también tiene consecuencias terribles para quienes están expuestos a su humo. Y es por eso también algo que es fundamental enfatizar, ese impacto para la salud es también para aquellas personas que se ven expuestas al humo de tabaco, y eso está ampliamente documentado. Por eso la invitación es a dejar de fumar lo antes posible. Gracias. Claro, ¿no? Porque, o sea, hay una oportunidad entonces durante la pandemia para dejar de fumar, ¿no? Pero también vemos que mucha gente ha estado ansiosa o con depresión, ¿no? Por los confinamientos y por la pandemia, y quizás ve en el tabaquismo una excusa para empezar o para volver a fumar. Adriana, ¿qué se puede decir en esos casos? Bueno, como te decía, también estamos en ese mismo periodo de que es muy corto para poder decir con certidumbre de ha aumentado o ha disminuido. Y existen razones en los dos sentidos, porque por un lado existe la mayor conciencia de las personas sobre el daño del tabaco, porque bueno, todo el mundo allá en el fondo de su conciencia, a pesar de que fuma, sabe que fumar no es la mejor idea para la salud. Y cuando hay un problema de salud tan grave como esta pandemia, obviamente eso ayuda a poner más en la cabeza de la persona si no será momento de dejar de fumar. Y por otra parte está exactamente esto que tú dices, el problema de tener que estar encerrado, no poder ir a trabajar, la ansiedad, los distintos problemas que se generan, personas en la familia que están enfermas. Entonces, bueno, existen los dos sentidos en los cuales el consumo podría estar variando. Probablemente vamos a precisar un tiempo más largo para poder tener una idea de qué pasa. Seguro. Y volviendo al tema de la pregunta en el chat, Eddie Iliani Salvado dice si el cigarrillo afectaría a quien está al lado de un fumador, a la persona que no esté fumando. Y eso le quería preguntar a Carlos, y también qué ha pasado, ¿no? También en situaciones de confinamientos donde las personas fumadoras y no fumadoras han estado quizás cerca, más juntos y con un fumador o expuestos al humo del tabaco de otra persona. ¿Cuál es el riesgo para el no fumador? Con respecto a padecer COVID-19. No, en general de tabaco. Bien, sí, está claro. O sea, el tabaquismo pasivo también es otro de las
pues, de las patologías que con mayor frecuencia estamos viendo. Digamos que todas las personas que no son fumadoras y que están sometidas al aire contaminado por humo de tabaco pueden desarrollar enfermedades asociadas a esto. Es un poco diferente dependiendo de qué edad pensemos. Imagínese usted el feto que sería, pues, digamos, el ser más indefenso para verse sometido al consumo pasivo de tabaco. Pues está bien claro que mujeres que están embarazadas y que son fumadoras, pues tienen un mayor riesgo de tener abortos, tienen un mayor riesgo de tener niños con bajo peso al nacer, de tener patologías del tercer trimestre del embarazo y incluso también los niños que nacen de madres fumadoras y que están sometidos a aire contaminado por humo de tabaco durante los primeros meses de su vida, pues son niños que van a tener una mayor facilidad para desarrollar infecciones del aparato respiratorio, infecciones del tracto otorrino-laringológico, van a tener mayor facilidad, hasta el doble de posibilidades de sufrir lo que se llama la muerte súbita del lactante, que es ese síndrome tan terrible que muchos de las personas que nos escuchan habrán oído hablar de él, que es el típico niño recién nacido que cuando van a sus padres a recogerle de la cuna, pues resulta que se le encuentran muerto. Pues ese síndrome de la muerte súbita del lactante, aparece, se multiplica por 2 las posibilidades de aparecer en el niño cuando está sometido a aire contaminado por humo de tabaco. Pero bueno, si ya hablamos de estar sometido a aire contaminado por humo de tabaco en los adultos, pues una enfermedad como es el cáncer de pulmón, pues aparece también con mucha mayor frecuencia en sujetos que no fuman, pero están sometidos a aire contaminado por humo de tabaco, en comparación con los sujetos que no fuman y no están sometidos a aire contaminado por humo de tabaco. Entonces, como ve usted, el tabaquismo pasivo pues es un otro factor de riesgo importantísimo y que además también es causa de importantes enfermedades respiratorias. Y esa, Sebastián, es una de las razones por las cuales en la región hemos insistido tanto sobre garantizar los espacios 100% libres de humo. Esta es una de las intervenciones que está incluida en el convenio marco de control del tabaco. Es una intervención fundamental, requiere una inversión realmente mínima y el impacto que tiene es asombroso en la salud tanto de las personas que consumen productos de tabaco como las que están expuestas a su humo. Afortunadamente hemos logrado avances importantísimos en la región. 21 de los 35 países tienen regulaciones en esa área y estamos trabajando, brindando asesoría técnica al resto de los países para que adopten legislaciones, adopten distintos tipos de regulaciones que permitan garantizar que al menos los espacios cerrados en públicos y de trabajo sean espacios 100% libres de humo. Y esto es fundamental para la protección de la salud de las personas en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia. O sea que es una intervención crucial que puede tener un impacto muy grande hacia la salud de las personas. Seguro, seguir protegiendo, ¿no?, a los no fumadores también. Y relacionado con la pregunta anterior, pero ¿qué pasa con el humo de tabaco, entonces el humo de segunda mano que viene de un fumador que puede tener la COVID, ¿no? El fumador tiene COVID y expulsa ese humo. ¿Ese humo puede transmitir la enfermedad a otras personas? Si alguno desea comenzar. Y el humo de tabaco es un aerosol, así que como aerosol que es, en este momento se está viendo que los aerosoles pueden mantenerse en el aire y llevan las partículas del virus también, o sea que es perfectamente plausible. Otra de las cosas que no creo que haya ningún estudio que lo pruebe, pero es totalmente plausible de que ocurra.
Es posible, Por entonces, eso precisamente es tan importante que hacer insistencia en lo que estaba diciendo Francisco. Es fundamental que no se consuma tabaco nunca, lógicamente, pero en tiempo de pandemia como el que estamos viviendo, es fundamental no consumir tabaco ni en ambientes cerrados ni en ambientes públicos abiertos, porque con este consumo del tabaco, como además hace necesario quitarse la mascarilla para dar una pipada al cigarro, en ese mecanismo de quitarse la mascarilla se incrementa el riesgo de contaminación. Pero es que además también, como se inspira el humo y después se expira el humo, en ese mecanismo de expiración de humo, pues se eliminan virus, en el caso de que el fumador esté contaminado por el SARS-CoV-2. Entonces, lo que sí es totalmente plausible es que en esa expulsión de humo haya una mayor carga vírica que cuando no hay esa expulsión de humo. A propósito de eso que Carlos comenta, otro tema importante que se ha destacado es que el mero acto de fumar implica ese intercambio boca a mano, ¿no? Ese contacto boca a mano, lo cual también sería muy lógico asumir que podría facilitar si la persona ha tenido alguna exposición o ha tenido algún contacto, pues transmita o se contamine lo que tenga en las manos hacia la boca, y es otro mecanismo perfectamente plausible. También se ha identificado en el caso de las llamadas pipas de agua o sichas, cuando las personas intercambian las boquillas por su uso. De hecho, varios países han comenzado a establecer prohibiciones más estrictas respecto al uso de las pipas de agua que, que además del daño que producen en sí mismos, se justifican aún más en estos tiempos de pandemia. Entonces son mecanismos perfectamente posibles de contaminación con el COVID. bien. Fíjate, Sebastián, por abundar en lo que dice Francisco, porque además es muy demostrativo, ese movimiento mano-boca, que es un movimiento de transmisión del virus, pues resulta que un fumador de 20 cigarrillos al día, ese movimiento mano-boca lo hace 300 veces más en un día que un sujeto que no se ha fumado. Así que fíjate Wow. la importancia de no fumar en un momento como el que estamos viviendo actualmente. Claro. O sea, sí, tiene el riesgo crece mucho más, ¿no? Por el hecho de tocar una superficie contaminada y después llevarse las manos a la boca por el hecho de fumar. Tenemos dos preguntas en el chat de Susana Gómez y Caro Chávez vinculadas. Hablan de cuál es la diferencia entre el consumo tradicional de tabaco y el vapeo, y también si existe una falsa seguridad en las personas sobre el uso de productos de vaqueo. El vapeo, perdón, pues no son cigarrillos como tal. Pregunta si son tóxicos igualmente y si representan el mismo riesgo en términos de COVID-19. Eh, no sé si Francisco o Adriana quieren comenzar. Lo, lo que, lo que está claro en primer lugar es que todos los productos de tabaco en sus distintas modalidades, en sus distintas expresiones, son productos que tienen daño a la salud. Por supuesto, el número y la cantidad de evidencia en el caso de los productos tradicionales es mucho mayor. Hay muchas cosas que aún no conocemos, pero está claro en ese sentido. Igualmente está muy claro que la nicotina es una sustancia altísimamente adictiva, y productos como los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina favorecen propician esa adicción. Entonces hay, digamos, bastantes evidencias en ese sentido. Al respecto específico de la vinculación con COVID, aún es muchos los estudios independientes que son necesarios establecer, pero de nuevo no hay nada que sustente esa sensación de falsa seguridad. No existe evidencia suficientemente robusta que pueda sustentar esa falsa sensación de seguridad. Lo que sí está claro es que
la industria tabacalera y sectores afines que se benefician de la comercialización de estos productos se aprovechan de cualquier oportunidad para promover sus productos. Ya ha sido denunciado por varias organizaciones y ha sido documentado algunas de esas estrategias y esas intervenciones por parte de sectores que comercializan estos productos para aprovecharse de cualquier contexto, incluso el contexto del COVID, para promocionar y promover sus productos. Pero definitivamente cualquier producto del tabaco tiene un impacto negativo para la salud. Bien. Y Adriana, antes hablamos de los espacios libres de humo como una medida para proteger del tabaco. Ahora, ¿qué otras medidas hay que pueden usar los gobiernos, ¿no?, para proteger a la población en este contexto de pandemia? Bueno, en realidad las medidas son todas las que están contenidas en el convenio. Si fuéramos específicamente a buscar qué sería lo que en este momento sería más importante para tener en cuenta, yo creo que, bueno, dos de las medidas ya se nombraron aquí. Por una parte es la cesación, porque como han comentado todos, este es un momento en que la gente está más sensible a los temas de salud y es donde hay una necesidad más grande aún de proteger a la población y que dejen de fumar en la eventualidad de sufrir un COVID, van a estar en mejor situación que si están fumando. Entonces la cesación es, por un lado, una de esas medidas. La otra, que ya nombró Francisco, es los ambientes libres de humo, porque obviamente estos generan un mejor estado de salud para todo el mundo y, bueno, van a poner en mejor posibilidad a la población si seguimos con esta pandemia. Pero la tercera medida que es importante tener en cuenta y que yo siempre hago el énfasis en recomendar a los gobiernos que tendría que ser parte de los esfuerzos que se pongan en marcha en los programas de recuperación de la pandemia, es el tema del aumento de impuestos al tabaco. ¿Por qué? Porque esta es una medida que es muy beneficiosa en el sentido que puede disminuir el consumo de la sustancia, puede aumentar la recaudación del Estado y va a prevenir en el futuro un mayor número de enfermedades que se podrían dar y que no se van a dar porque las personas han dejado de fumar. El aumento de los precios a raíz del aumento de los impuestos es la medida singular más efectiva que hay para dejar de fumar. Entonces, yo creo que ya en la reunión de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo en el año 2015, se habla específicamente del impuesto al tabaco como una medida buena para la salud pública que además representa un medio de financiamiento doméstico para lo que el país necesite en su momento. Claro. Bien, interesante. Entonces sí, ¿no? O sea, como que más impuestos al tabaco puede ayudar a la recuperación económica luego de la pandemia en todos los países. Y Carlos, en España, ¿qué recomendaciones han hecho ustedes para proteger a la población del tabaco en el contexto de la pandemia? Sí, digamos que en nuestro país, como a principios de mayo, nosotros desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, hicimos unas recomendaciones para la población general, entre las que incluíamos precisamente la importancia de no fumar. Porque hablábamos de que eran mayores las posibilidades de padecer una forma clínica grave de la enfermedad y que era por lo consiguiente muy importante no fumar, que además era fundamental no hacerlo en espacios públicos cerrados, por supuesto, pero además también era muy importante no hacerlo en espacios públicos abiertos. Tenga usted en cuenta que la ley española permite fumar en espacios públicos abiertos. Nosotros recomendábamos a la población general española que no lo hiciera. A finales de mayo, principios de junio, pues esta recomendación fue analizada por otras sociedades científicas, fue analizada por colegios profesionales del ámbito de profesionales sanitarios
y también incluso fue analizada por la Comisión Nacional de Salud Pública perteneciente al Ministerio de Sanidad, al Ministerio Nacional de Sanidad. Todas estas coincidieron en señalar la misma recomendación, que sería muy importante que no se consumiera tabaco en los espacios públicos cerrados, por supuesto, pero tampoco en los espacios públicos abiertos. Yo creo que por parte de estas autoridades político-sanitarias hacer esta recomendación a mí me pareció que ha sido muy importante, pero yo sí que pediría ya un último empujón. El último empujón es que, bueno, pues aprovechemos que se está viviendo esta terrible epidemia de la COVID-19 que tan duro está dando en nuestro país, pues para lanzar a las autoridades políticas sanitarias españolas esta petición. Modifiquen ustedes la ley y ya añadan en la ley que se regule, que se prohíba el consumo de tabaco en los lugares públicos abiertos. Bien, estamos llegando ya al final de esta sesión de Facebook Live, conversando sobre el consumo de tabaco y la COVID-19, y quisiera preguntarle a los tres, ¿qué recomendación o qué mensaje final les gustaría dar tanto a gobiernos como a la población en general sobre el consumo de tabaco en estos tiempos de pandemia? Adriana, podemos comenzar contigo. Bueno, yo me voy a dedicar a los gobiernos, que son la parte son mi contraparte actual. Realmente lo que acabo de decir anteriormente, el consumo de tabaco es una pandemia lenta. Yo entiendo la situación realmente difícil que los gobiernos están viviendo ahora, pero es importante no volver atrás en lo que se ha avanzado en control de tabaco, y es muy importante facilitar estas medidas que estábamos diciendo anteriormente, tanto la parte de espacios libres de humo, como la parte de cesación, como el tema de los impuestos al tabaco, que pueden dar una mano, digamos, en la recuperación económica para el sistema de salud, al menos en este momento. Bien. Carlos. Yo daría unas cuantas recomendaciones para la población general. Lo primero y fundamental es usar mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, mantener distancia de seguridad y evitar las aglomeraciones. Y, por supuesto, no consumir tabaco. Y es fundamental, si es usted fumador y está usted en plena epidemia de la COVID-19, tome la oportunidad y haga un serio intento por dejar de fumar. Y si además usted está viviendo en España, que encima es un país que financia el tratamiento del tabaquismo, que tiene una financiación pública de los tratamientos del tabaquismo, pues aproveche y acuda a un profesional sanitario para que le prescriba el tratamiento adecuado y usted pueda dejar de fumar. Y después otras dos recomendaciones para el gobierno. Para los gobiernos es, primero, sean ustedes muy estrictos y regulen el consumo de tabaco en lugares públicos, tanto abiertos como cerrados. Y también ayuden a que los fumadores dejen de fumar, porque si ustedes ayudan a que los fumadores dejen de fumar, con muchísimas posibilidades, la pandemia no producirá tantas muertes como las que está produciendo. Bien, gracias, Carlos. Francisco, tu reflexión final sobre este tema. Además de sumarme a las recomendaciones que han hecho Adriana y Carlos, quería tomar prestadas unas palabras de la declaración que dio Adriana como jefa de la Secretaría y ratificar que podemos ayudar, que desde la OMS, OPS, podemos ayudar a el fortalecimiento de las medidas de control de tabaco. Es un momento que vale la pena el fortalecimiento, podemos ayudar con asesoría técnica, capacidad técnica en ese sentido, y además aquellas personas que
deseen y estén dispuestas a dejar de fumar, tenemos una serie de recursos e informaciones en nuestras páginas, en los distintos medios de comunicación que pueden servirles de ayuda en ese sentido. Entonces, bienvenidas todos los esfuerzos que puedan hacerse para fortalecer el control del tabaco y para ayudar a las personas a dejar de consumirlo. Muy bien, gracias Francisco, muchas gracias a los tres, muchas gracias Adriana, muchas gracias Carlos y Francisco por acompañarnos en esta sesión de hoy y echar luz sobre este tema de tabaco y COVID-19. Entonces recuerden que el tabaco no aporta ningún beneficio a su salud y que la pandemia entonces puede ser una oportunidad para dejar de fumar. Para más información, como les decíamos, pueden visitar la página web de la OPS, de la OMS y seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Seguimos en contacto entonces, saludos y hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias.